Imagina que hoy fuera tu último día en la tierra. ¿Estás preparado para enfrentarte a Dios? ¿Has vivido tu vida con propósito o has estado distraído por lo efímero? Hay una verdad que pocos quieren escuchar. Somos polvo y al polvo volveremos. Pero en medio de esta certeza, existe una esperanza eterna. El miércoles de ceniza no es solo una fecha religiosa, es un llamado divino a despertar del letargo espiritual, a reconocer que esta vida es solo un suspiro en comparación con la eternidad. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de esta tradición? ¿Es solo un rito vacío o tiene un propósito mucho más profundo? En este video revelaremos su origen, su simbolismo en la Biblia y su conexión con la lucha entre la carne y el espíritu. Y lo más importante, te mostraré cómo este día puede transformar tu vida y acercarte a Dios como nunca antes. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu perspectiva de la fe para siempre. Y si quieres más contenido que fortalezca tu camino espiritual, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. Este es el momento de profundizar en el mensaje de Dios. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado maneras de acercarse a lo divino, de marcar los momentos de transición en la vida con símbolos que nos recuerden nuestra fragilidad y dependencia del Creador. El miércoles de ceniza es uno de esos momentos sagrados, un día que resuena en el corazón de aquellos que anhelan una renovación espiritual. Pero, ¿qué significa realmente este día y de dónde proviene esta tradición? Para entender su profundidad, es necesario remontarse a la Biblia Sagrada, donde el uso de la ceniza como símbolo de arrepentimiento y conversión está presente desde tiempos antiguos. Desde los profetas hasta los patriarcas, las Escrituras nos muestran cómo los hombres se cubrían de ceniza para expresar su dolor por el pecado y su deseo de volver al camino de Dios. Hoy en día, este rito sigue vigente, marcando el inicio de un tiempo de reflexión y preparación para el evento más importante del cristianismo, la Pascua de Resurrección. El miércoles de ceniza no es simplemente una fecha en el calendario litúrgico, es la puerta de entrada a la Cuaresma, un periodo de 40 días donde los fieles son llamados a examinar sus vidas, abandonar lo que los aleja de Dios y fortalecer su fe. Este número no es aleatorio. La palabra de Dios nos muestra que 40 días y 40 noches fueron el tiempo que Moisés pasó en el monte Sinaí, el Lison de Sin, tiempo que el pueblo de Israel vagó por el desierto, y el tiempo que Jesús ayunó y oró antes de comenzar su ministerio. La Cuaresma, por tanto, es un reflejo de esta preparación, un llamado a la oración, el ayuno y la conversión, recordándonos que nuestra vida terrenal es pasajera y que el verdadero propósito es buscar el reino de Dios. La ceniza en la frente no es un simple ritual externo, sino una señal visible de una transformación interior, un reconocimiento de nuestra naturaleza efímera y la necesidad de buscar la vida eterna en Cristo. Aunque muchos lo desconocen, el uso de la ceniza como símbolo de humildad y arrepentimiento se menciona repetidamente en la Biblia Sagrada. En el libro de Job, cuando este hombre justo y temeroso de Dios se vio confrontado con la inmensidad del Creador, exclamó: «Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Job 42:6. De la misma manera, cuando el profeta Daniel intercedió por su pueblo, se vistió de cilicio y se cubrió de ceniza, como señal de súplica. El propio Jesús hizo referencia a este símbolo cuando habló de la conversión de los ninivitas, quienes, al escuchar la predicación de Jonás, se vistieron de saco y ceniza en señal de arrepentimiento genuino. Cada una de estas historias nos recuerda que la imposición de cenizas no es un mero acto simbólico, sino una llamada a la transformación del corazón, a reconocer nuestra dependencia del poder de Dios y a caminar en fidelidad a su palabra. Históricamente, la práctica de imponer cenizas sobre los creyentes comenzó a tomar forma en los primeros siglos del cristianismo, cuando los pecadores públicos
Se vestían de cilicio y recibían ceniza sobre sus cabezas como signo de reconciliación con la Iglesia. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo X que el miércoles de ceniza se estableció oficialmente como el inicio de la Cuaresma, convirtiéndose en un rito universal dentro de la Iglesia Católica. Desde entonces, cada año, millones de personas en todo el mundo reciben las cenizas con las palabras: acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Génesis 3:19. O conviértanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15. Esta práctica nos recuerda que la salvación no se obtiene por méritos propios, sino por la gracia de Dios y el sacrificio de Jesucristo, quien nos ofrece una nueva vida en el Espíritu Santo. Más allá del ritual en sí, lo que realmente importa es la disposición del corazón. La Biblia Sagrada nos enseña que Dios no se agrada de simples ceremonias vacías, sino de un corazón contrito y humillado. Salmo 51:17. Por eso, el miércoles de ceniza es una oportunidad para cada creyente de examinar su vida, pedir perdón a Dios, reconciliarse con sus hermanos y dar un paso firme hacia la santidad. No es suficiente llevar una marca de ceniza en la frente si nuestro corazón sigue endurecido. El verdadero propósito de este día es recordarnos que estamos llamados a la conversión constante, a vivir conforme a los principios del reino de Dios, y a prepararnos para la gran victoria de Cristo sobre la muerte, su resurrección gloriosa. El miércoles de ceniza es mucho más que el inicio de la Cuaresma. Es un recordatorio profundo de la relación entre el hombre y su Creador. Su simbolismo se enraiza en la Biblia Sagrada, donde la ceniza representa tanto la humildad del ser humano como su llamado al arrepentimiento y transformación. Desde el Génesis, la Escritura nos recuerda nuestra fragilidad. Acuérdate de que eres polvo, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Esta afirmación no es una condena, sino una invitación a reconocer que sin Dios somos efímeros, pero en Él encontramos vida eterna. La ceniza es el testimonio visible de una verdad espiritual. Lo material se desvanece, pero el alma, cuando está en comunión con el reino de Dios, permanece para siempre. Esta reflexión nos invita a buscar lo eterno en lugar de lo pasajero, a vivir con una fe auténtica que va más allá de los rituales externos y que transforma el corazón desde dentro. El número 40 tiene una presencia significativa en la palabra de Dios, y el período de Cuaresma no es una excepción. En el Antiguo Testamento, Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, recibiendo la ley de Dios. Éxodo 34:28. El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto, en un proceso de purificación, antes de entrar en la tierra prometida. Números 14:33-34. En el Nuevo Testamento, Jesús ayunó y oró durante 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público. Mateo 4:2. Este patrón de 40 días simboliza un tiempo de prueba, preparación y renovación espiritual. Así como el Espíritu Santo guió a Cristo en su ayuno, este periodo de Cuaresma nos llama a renovar nuestra fe a través de la oración, el ayuno y la caridad, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador. El uso de la ceniza en la Biblia es un testimonio de la transformación que Dios opera en el corazón de aquellos que se humillan ante Él. En el libro de Job, este hombre justo y temeroso de Dios, después de enfrentarse a su fragilidad humana ante la grandeza del poder de Dios, declaró: Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. Del mismo modo, en el libro de Jonás, los habitantes de Nínive se vistieron de saco y ceniza como señal de arrepentimiento, y Dios tuvo misericordia de ellos. Jonás 3:5-10. La Biblia Sagrada nos muestra que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, Salmo 51:17, sino que se complace en aquellos que buscan su presencia con sinceridad. El miércoles de ceniza, por tanto, nos llama a recordar que el verdadero cambio no ocurre en el exterior, sino en el interior del alma, que se rinde ante la gracia de Cristo.
Cuando un creyente recibe la imposición de cenizas, escucha una de estas frases. Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Génesis 3:19. O, conviértanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15. La primera nos recuerda nuestra naturaleza frágil y pasajera, mientras que la segunda nos impulsa a la acción y conversión. Dios no quiere que nos quedemos solo en la conciencia de nuestra debilidad, sino que demos un paso de fe hacia Él. La ceniza no tiene un poder en sí misma, sino que es un signo externo de un proceso interno, un corazón que decide abandonar el pecado y seguir a Jesucristo. Es un recordatorio de que la fe no es solo creencia, sino una decisión diaria de vivir en obediencia a la palabra de Dios y en comunión con su Espíritu. Al entender el significado bíblico de la ceniza y la cuaresma, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? El reino de Dios no se trata de simples rituales, sino de una vida transformada. Jesús reprendió a los fariseos por enfocarse en las apariencias externas, mientras sus corazones estaban lejos de Dios. Mateo 23, 27, 28. La Biblia Sagrada nos llama a no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Santiago 1:22. Por eso, el miércoles de ceniza debe ser más que un momento de recibir un símbolo en la frente. Debe ser el inicio de una decisión consciente de buscar a Dios con todo el corazón, fortalecer nuestra fe y caminar en el poder del Espíritu Santo. Solo así, este día tendrá un impacto real en nuestras vidas y nos preparará para la gloria de la resurrección de Cristo. La humanidad siempre ha oscilado entre dos extremos, el deseo de saciar los placeres del mundo y la búsqueda de lo sagrado. El carnaval, como festividad, encarna este dilema. Su origen está ligado a las antiguas celebraciones paganas que precedían los periodos de ayuno y abstinencia, cuando las personas se entregaban a la comida, la bebida y la diversión descontrolada antes de entrar en un tiempo de restricción y reflexión espiritual. En el contexto cristiano, el carnaval antecede al miércoles de ceniza, marcando el contraste entre la entrega a los deseos de la carne y el llamado a la conversión y purificación que representa la cuaresma. No es casualidad que estas fechas estén una junto a la otra. La propia palabra de Dios nos advierte sobre la lucha entre el espíritu y la carne, donde el creyente es llamado a decidir qué camino seguir. Gálatas 5:17. La relación entre carnaval y miércoles de ceniza no solo es cronológica, sino que es un reflejo de la batalla espiritual que se libra dentro de cada persona. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado darle rienda suelta a sus deseos antes de enfrentar períodos de disciplina. En este sentido, el carnaval se convirtió en una especie de despedida de los placeres antes de la penitencia. Sin embargo, el verdadero propósito de la cuaresma no es solo privarse de algo por obligación, sino renovar la fe y preparar el corazón para la Pascua, la gran victoria de Jesucristo sobre la muerte. En la Biblia Sagrada, vemos que los momentos de mayor intimidad con Dios están precedidos por tiempos de retiro, ayuno y oración. Moisés ayunó antes de recibir la ley. Daniel buscó al Señor con ayuno y vestido de cilicio, Daniel 9:3, y Jesús mismo se apartó 40 días en el desierto, resistiendo las tentaciones del enemigo antes de iniciar su ministerio, Mateo 4:1-11. A lo largo de la historia, el miércoles de ceniza ha servido como un llamado a la conciencia y al arrepentimiento. En un mundo que promueve la gratificación instantánea, este día nos recuerda que la vida eterna no se construye sobre los placeres pasajeros, sino sobre una relación firme con Dios. La práctica del ayuno, la oración y la caridad durante la cuaresma no es una simple tradición, sino una oportunidad para purificar el alma y fortalecer la fe. Jesús nos enseñó que el ayuno no debe ser un acto hipócrita o de apariencia, sino un sacrificio sincero para acercarnos más a Dios. Mateo 6:16-18. No se trata solo de dejar de comer ciertos alimentos o de renunciar a pequeñas comodidades,
sino de abandonar lo que nos aleja de Dios y cultivar una vida en el Espíritu Santo. Cada creyente es llamado a preguntarse, ¿estoy realmente viviendo mi fe? ¿O solo sigo las tradiciones sin transformación interior? Cuaresma nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Ponemos primero las cosas del reino de Dios? ¿O permitimos que las distracciones del mundo ocupen nuestro corazón? La palabra de Dios nos dice que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Mateo 6:21. Si vivimos solo para la satisfacción inmediata, descuidamos nuestra verdadera misión, caminar en santidad y obediencia a Dios. Es por eso que la penitencia no es un castigo, sino una oportunidad de restauración y crecimiento espiritual. En la Biblia Sagrada, vemos cómo Dios responde con misericordia a aquellos que se humillan y buscan su presencia. Desde Nínive hasta el pueblo de Israel, cada vez que una nación se arrepintió y se volvió a Dios, Él les perdonó y les dio un nuevo comienzo. La enseñanza del miércoles de ceniza y de toda la Cuaresma es clara. Este es un tiempo de tomar decisiones. No se trata de vivir entre extremos, sino de entender que Dios nos llama a una vida equilibrada, donde los placeres no nos dominen y donde la fe sea nuestra prioridad. Mientras el mundo se entrega al exceso, el creyente es llamado a la moderación, la oración y la preparación espiritual. Al final, lo que realmente importa no es cuánto nos privamos de algo, sino cuánto crecemos en nuestra relación con Dios. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy usando este tiempo para acercarme más al Señor o sigo aferrado a las distracciones del mundo? La respuesta determinará el impacto que esta temporada tendrá en nuestra vida y en nuestra salvación. A lo largo de la historia, cada práctica religiosa ha sido objeto de cuestionamientos, y el miércoles de ceniza no es la excepción. Para muchos creyentes, especialmente dentro del protestantismo, esta práctica no tiene un fundamento bíblico explícito, ya que la Biblia Sagrada no menciona un día específico donde se impongan cenizas sobre los fieles. Este argumento ha llevado a algunas denominaciones cristianas a rechazar esta tradición, considerándola una costumbre humana más que una ordenanza divina. Sin embargo, los cristianos que la practican sostienen que su significado trasciende la literalidad de la Escritura, ya que está enraizada en un principio bíblico claro: el arrepentimiento y la conversión genuina. Al igual que en los tiempos de Nínive, cuando su pueblo se cubrió de saco y ceniza para pedir perdón a Dios, Jonás 3:5-10, el acto de recibir cenizas no es un fin en sí mismo, sino un medio para recordar la necesidad de una transformación espiritual profunda. Las controversias en torno a esta práctica revelan una tensión constante entre ritual y significado interior. Jesús mismo, en su ministerio, advirtió contra la hipocresía religiosa, enseñando que el verdadero cambio proviene del corazón y no de las apariencias externas. Mateo 23:27-28. Este principio es clave. Si alguien recibe las cenizas como un simple gesto tradicional, sin un compromiso real con Dios, el acto carece de valor espiritual. La palabra de 1900 Dios es clara al respecto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. Por esta razón, el miércoles de ceniza no debe verse como un simple rito, sino como un recordatorio de que la fe requiere acción, entrega y obediencia. Su relevancia no radica en la ceniza en sí, sino en el mensaje que transmite. La vida es pasajera, y solo en Cristo encontramos vida eterna. Hoy en día, en un mundo donde la espiritualidad es cada vez más diluida y adaptada a las preferencias personales, el miércoles de ceniza sigue siendo un poderoso llamado a la reflexión y el arrepentimiento. En una sociedad que promueve la autosuficiencia y la negación del pecado, este día nos recuerda una verdad fundamental. Sin Dios, el hombre está perdido. La Cuaresma no es un simple periodo litúrgico,
sino una oportunidad para examinar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios y tomar decisiones que reflejen nuestra fe. Es un tiempo para dejar atrás la complacencia y comprometerse con una vida guiada por el Espíritu Santo. Jesús no vino a establecer religiones vacías, sino a transformar corazones. Y cada persona debe preguntarse, ¿estoy permitiendo que Él transforme el mío? A pesar de las diferencias doctrinales, es innegable que la imposición de cenizas tiene un profundo valor simbólico. Nos recuerda que la vida en la tierra es temporal, que somos polvo y al polvo volveremos, pero que en Cristo tenemos la promesa de una existencia eterna en el reino de Dios. No importa si alguien participa en el rito o no, lo crucial es si está dispuesto a vivir conforme a la voluntad de Dios. Como dice la Biblia Sagrada, si hoy escuchan su voz, no endurezcan el corazón. Hebreos 3:15. La ceniza desaparece con el agua, pero un corazón transformado por el poder de Dios permanece para siempre. Al final, lo que realmente importa no es si alguien recibe o no las cenizas, sino si su vida refleja la presencia de Dios. Como enseñó Jesús, no basta con aparentar piedad. Lo esencial es vivir en obediencia y amor. El verdadero propósito del miércoles de ceniza es impulsar a los creyentes a la conversión real, al compromiso con la oración, la fe y la búsqueda del reino de Dios. La ceniza puede marcar la frente, pero solo un corazón rendido a Dios puede marcar la diferencia en la eternidad. Y esa es la invitación que este día nos hace a todos. Volvernos a Dios con sinceridad, sin importar dónde estemos o cuál sea nuestra tradición religiosa. Ahora que conoces la verdadera historia del miércoles de ceniza, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Será solo información que olvidarás al salir de aquí, o permitirás que transforme tu vida? La Biblia Sagrada nos enseña que no basta con escuchar la palabra de Dios, sino que debemos vivir conforme a ella. Este día no se trata solo de recibir cenizas en la frente, sino de un llamado al arrepentimiento, a la fe auténtica y a la preparación para la vida eterna. Déjame saber en los comentarios, ¿qué significa para ti el miércoles de ceniza? ¿Lo ves como un rito tradicional o como una oportunidad para acercarte más a Dios? Quiero leer tu opinión y crecer juntos en este camino de fe. Y antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Te invito a ver este otro contenido que te ayudará a profundizar en tu relación con Dios. Nos vemos en la próxima enseñanza.